Buenas noches, Dios le continúe bendiciendo desde nuestra iglesia cristiana, Milagro de Dios en la ciudad de Sincelejo, Sucre. Les damos la bienvenida a este servicio en el cual le damos gracias a Dios por la vida de nuestros pastores, José Contreras, nuestra pastora Iris, evangelista José Daniel, usted que está conectado en este lugar, Dios le bendiga, sea bienvenido a este tiempo de bendición, amén. Y hemos venido en este día para escuchar palabra de Dios, amén. ¿Cuántos estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios, que es viva y es eficaz? Así que yo le quiero invitar a usted. Vamos a estar compartiendo la palabra en Jeremías, capítulo 1, versículo 4 al versículo 9. Jeremías, capítulo 1, versículo 4. Vamos así a orar también y vamos a decirle: Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. A ti damos el honor, la gloria y la alabanza. Gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Oramos en esta hora para que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad. Sea usted hablando a nuestra vida conforme a su voluntad, a su propósito, Dios mío. Padre, tu palabra dice que tu palabra no vuelve vacía, sino que ella cumple el propósito por el cual es enviada. Y hoy queremos pedirte, Señor amado, que sea usted en estos momentos llenando cada vida, tocando cada corazón, Dios, de una manera especial. Háblanos conforme a tu voluntad y a tu propósito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Jeremías capítulo 1 versículo 4 dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Amén. Vemos una palabra que nos habla acerca del llamamiento de Jeremías, pero también de lo que Dios quería que Jeremías hiciera. Y llegó un momento a la vida de Jeremías donde vino palabra de Jehová a él, vino un mensaje de parte de Dios a Jeremías, donde Dios le empieza a decir a Jeremías de que era él quien lo había formado en el vientre de su madre. Y aún antes de que fuera formado en el vientre, ya Dios lo conocía. Antes de que nosotros fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos conocía. Ya Dios tenía un propósito con nosotros. Ya Dios sabía cómo íbamos a ser cada uno de los que estamos en este lugar, de aquellos que están allí conectados. ¿Sabe por qué? Porque el hecho de que hayamos nacido en estos tiempos, de que usted esté aquí, es porque ha sido un propósito de Dios. Amén. Así que en este día es importante tener presente algo, y es que nosotros hemos nacido con un propósito de parte de Dios. Amén. No nacimos por voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Y ya Dios nos conocía. Y así como Dios nos conocía, aún antes de que nuestros padres nos conocieran, aún antes de ser formados en el vientre de nuestra madre, ya Dios sabía cómo íbamos a ser nosotros. Y qué maravilloso es poder ver en este día. Qué importante es poder reflexionar acerca de lo maravilloso que es Dios, de cuán importantes somos para Dios, de saber que hemos estado en los planes de Dios. Muchas veces el ser humano no nos involucra en sus planes, pero siempre hemos estado involucrados en los planes de Dios. Amén.
hacemos parte de ese propósito de Dios, de ese diseño de Dios. Es decir, que nosotros hemos sido diseñados por el Dios creador de los cielos y de la tierra. Amén. Hemos sido diseñados y formados por Él para un propósito. Eso nos habla entonces acerca de un Dios que nos ha mirado aún antes de nacer, pero que también nos ha trazado un llamado y una misión para cumplir en esta tierra. Por tanto, el hecho de nosotros vivir hoy, de existir, de tener vida, de respirar, eso implica también una responsabilidad. Así como Dios nos ama, así como Él tomó el tiempo para formarnos, así como Él estableció ciertas cosas para nuestra vida, Dios también ha delegado en cada uno ciertas responsabilidades. Amén. Así es entonces como viene la palabra de parte de Dios a Jeremías, y es que hay momentos en nuestra vida donde Dios se nos revela a cada uno de nosotros, donde Dios nos habla a nuestro corazón, donde Dios nos hace un llamado, donde Dios habla a cada uno en particular y nos muestra el propósito por el cual Él nos ha traído. Y vale la pena que cada uno de nosotros nos preguntemos: ¿para qué Dios me ha llamado? ¿Para qué Dios me ha escogido? ¿Para qué Dios me ha colocado en estos tiempos? ¿Para qué Dios me ha colocado en mi barrio, en la iglesia, en el lugar donde yo me encuentro? El hecho de que hayamos nacido en este país, que estemos en esta iglesia, que Dios nos haya colocado en cierto lugar, habla de un propósito de parte de Dios. No es casualidad, amén. La familia que tenemos, el lugar donde hemos nacido, cómo hemos sido formados, no ha sido casualidad, sino ha sido el propósito de Dios para nuestra vida. Y Dios le está diciendo así a Jeremías, que antes que se formase en el vientre Dios le había conocido, porque tenemos un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, amén. Un Dios en el cual podemos esperar y saber de que lo que Él habla en nuestra vida no lo dice por decirlo, sino que tiene un propósito, amén. Cuando Dios trae una palabra a nuestra vida, cuando Dios nos habla y nos hace un llamado, ya Dios sabe lo que Él quiere hacer con nosotros. Dios quiere hacer de nosotros, ¿verdad?, instrumentos útiles en sus manos. Y Jeremías sería un instrumento útil en las manos de Dios. Así como Dios también quiere que cada uno de nosotros seamos instrumentos útiles en sus manos. Amén. Que podamos ser esos instrumentos de honra. Y tal como la palabra nos dice, Dios coloca diferentes dones, diferentes ministerios, ¿verdad?, en cada uno de nosotros. No todos tenemos el mismo llamado, no todos tenemos el mismo ministerio, pero sí Dios nos coloca en lo que Él sabe y cree, ¿verdad?, y conoce que es en lo que usted y yo podemos trabajar, podemos realizar en esa misión específica. Y Dios estaba colocando una misión en la vida de Jeremías, pero Dios, antes de mostrarle a Jeremías lo que iba a hacer acerca de él, Dios le deja en claro de que había sido él quien lo había formado. Y esto nos habla, ¿verdad?, acerca de algo importante, y es que tenemos a un Dios que nos creó, a un Dios como creador, pero también a un Dios que nos ha formado, un Dios que ha invertido tiempo en nosotros, a un Dios que nos ha dedicado mucho tiempo. ¿Sabe? Dios ha dedicado tiempo para formarnos, para que nosotros tengamos un crecimiento, para que hoy nosotros estuviéramos aquí. La Escritura nos dice: con amor eterno te he amado. Y ese es el amor de Dios. Dios a cada uno de nosotros nos ha amado. ¿Sabe con qué amor? Con amor eterno. Y cuando nosotros pensamos en esto, que el amor de Dios ha sido eterno, de que Dios nos ha amado desde siempre, y por ese amor Dios nos ha llamado, amén. Cuando Dios nos llama, la Escritura dice que es Él quien toma la iniciativa. El hecho de hoy conocer al Señor, de que muchos de nosotros le sirvamos a Él,
fue porque un día Dios tomó la iniciativa de llamarnos y nosotros también respondimos a ese llamado, porque esa es una parte importante. Dios nos llama, pero usted y yo estamos en la capacidad de responder al llamado que Dios nos hace. Estamos en la capacidad de poderle decir a Dios: acepto tu llamado, decido comprometerme contigo, decido caminar contigo, porque así como hay personas que aceptan el llamado de Dios, que obedecen a la voz de Dios, hay personas a las cuales Dios tiene que reiterarles muchas veces el llamado y muchas veces como que van dejando, ¿verdad?, pasar cierto tiempo para responder a lo que Dios está hablando a su vida. Pero hoy creo que si estamos escuchando esta palabra es porque hemos decidido decirle sí al Señor. Es porque le hemos dicho: Padre, yo quiero caminar contigo. Y si aún no lo hemos decidido en nuestro corazón, Dios nos sigue haciendo el llamado. Y Dios también, así como le dice a Jeremías, de que antes que se formara, Dios lo conocía, y antes que naciese te santifiqué. Así como Dios nos conoce a cada uno, porque Dios conoce el corazón de cada uno. Dice la Escritura que antes de nacer, Dios nos santificó. Es decir, Dios nos apartó, Dios nos separó, Dios lo ha apartado a usted, Dios nos ha separado para una misión especial. El hecho de ser santo nos lleva a poder decir de que somos apartados, somos separados para el Señor, ¿verdad? Para ser parte de su pueblo. Y qué importante es poder saber de que nosotros no somos cualquier persona, somos los hijos amados de Dios, somos el diseño de Dios, somos un propósito de Dios en nuestra vida. Entonces Dios nos ha santificado y dice la palabra: te di por profeta a las naciones. Entonces Dios le está diciendo a Jeremías: te conocí. Dios le está diciendo a Jeremías: te santifiqué. Y Dios le está diciendo a Jeremías: te di por profeta a las naciones. Allí Dios le estaba diciendo por qué era Jeremías, el llamado que Dios le tenía a Jeremías. Y vemos entonces que Jeremías le empieza a decir acerca de las palabras que Dios le está diciendo. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Esta es la respuesta de Jeremías a lo que Dios le está diciendo, al llamado que Dios le está haciendo. Y Jeremías sabía que era Dios quien le estaba llamando. Cuando Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros, nosotros podemos entender de que no es una persona la que nos está haciendo el llamado, sino que es nuestro Padre celestial. Pero Jeremías en ese momento le está diciendo: he aquí no sé hablar porque soy niño. Le está diciendo: soy muy joven. En otras versiones dicen: soy joven, ¿verdad? Entonces aquí Jeremías le está diciendo a Dios ciertas justificaciones o le está sacando ciertas excusas para el llamado que Dios tiene para él. Y ciertamente el llamado de Jeremías no era cualquier llamado. Era un llamado grande, ¿verdad? Y Dios tenía planes y propósitos grandes con Jeremías. Y el llamado y el propósito que Dios hoy tiene con cada uno de nosotros es grande. Por eso se requieren grandes retos. Por eso se requiere compromiso. Por eso se requiere entrega. Se requiere disposición. Y aún hoy nosotros podemos tener muchos miedos. Quizás Jeremías tenía miedo. El hecho de hablar en público, de hablar de parte de Dios, y el hecho de decir: aún no estoy preparado, aún estoy muy joven, aún no es mi tiempo, Señor, no me siento en la capacidad. Y sabe, hoy Dios sigue llamando jóvenes, hoy Dios sigue llamando personas que estén dispuestas para Él, porque Dios a Jeremías lo estaba llamando para hablar en su nombre. Y qué responsabilidad, pero qué privilegio también
el poder servir al Dios Todopoderoso. Qué privilegio el poder adorar a Dios. Qué privilegio el poder predicar la palabra de Dios. Qué privilegio poder ser ejemplos a otros. Qué privilegio poder llevar, ¿verdad?, el evangelio a otras personas. Qué importante debe ser para nosotros desempeñarnos en aquella labor que Dios nos ha colocado. Amén. Y si hasta este momento le hemos dicho, no, Señor, aún soy muy joven, aún no ha llegado mi tiempo, yo no sé hablar, yo no sé actuar, Señor, yo no sé hacer esto que me estás diciendo. Dios le está diciendo a Jeremías, no digas, soy un niño. Dios le está diciendo a Jeremías, no digas soy muy joven, no digas aún no es mi tiempo, no me digas que no sabes hablar, porque aunque fuera una realidad que Jeremías no supiera hablar en público y que era muy joven, también era una realidad de que Dios, quien le había llamado, estaría con él, lo capacitaría, le ayudaría y lo respaldaría. Así que lo más importante que hoy nosotros debemos aprender es que el Dios que nos ha llamado es el mismo Dios que nos va a acompañar, nos va a ayudar y nos va a capacitar y a realizar aquella labor que Él nos ha mandado. Amén. Entonces Jeremías podía decir, tantas personas, tantos jóvenes que hay aquí, y me vas a llamar a mí. Y sabes, hoy en la ciudad, en el lugar donde nos encontramos, le podemos decir, Señor, tantas personas, y tú me sigues llamando. Señor, tú me sigues designando responsabilidades. Tú me sigues diciendo que haga esto o aquello, porque es que Dios ha fijado su mirada sobre usted y sobre mí. Amén. Dios ha diseñado un propósito con cada uno de nosotros y no le corresponde a otro, nos corresponde a nosotros. Amén. Nos corresponde a nosotros aceptar el compromiso y el llamado que Dios nos ha hecho. Entonces Dios le está diciendo, no digas soy un niño, yo no te voy a aceptar, Jeremías, las palabras que me estás diciendo, porque a todo lo que te envíe irás tú. Y Dios le está diciendo a Jeremías, no hay otro Jeremías, no es otra persona, sino que eres tú. A todo lo que te envíe. Mire que aquí le está diciendo no algunas cosas, sino a todo lo que Dios enviaría a Jeremías, él iría. Y qué bueno que cuando Dios nos llame, cuando nosotros, ¿verdad?, aceptemos el llamado, le digamos a Dios, Señor, que yo pueda hacer lo que tú me estás mandando hacer. Y Dios le dijo a Jeremías, irás tú. Amén. Y Dios hoy nos dice que nos corresponde a cada uno de nosotros. No es a otra persona, es a mí, es a usted, al que Dios está llamando, al que Dios hoy le está diciendo, es necesario que cumplas con tu llamado. Te he llamado como adorador, te he llamado como evangelista, te he llamado, ¿verdad?, como predicador, para llevar mi mensaje como intercesor. Y Dios nos ha colocado esa labor en nuestras manos. Y Dios le está diciendo, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Jeremías tenía la responsabilidad de llevar un mensaje de parte de Dios y tenía la responsabilidad de hacer todo lo que Dios le estaba mandando. Y así como era una gran responsabilidad, también Jeremías se convertiría en el mensajero, en aquel que hablaría de parte de Dios. Y eso iba a requerir también de ciertas cosas. Y era que Jeremías estuviera cerca del Señor. Era que Jeremías llevara una vida apartada para Dios, porque recuerde lo que ya Dios le había dicho, de que Dios lo había separado, Dios lo había santificado, y se necesitan de personas, de jóvenes comprometidos y separados de este mundo para servir al Dios Todopoderoso. Se necesita de santificación, se necesita, ¿verdad?, de llevar una vida que agrade al Señor. La Escritura nos dice, sed santos porque yo
sois santos. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y estamos siendo llamados a vivir en santidad, a vivir una vida apartada para el Señor. Y no es fácil. Muchas veces nos vamos a ver, ¿verdad?, expuestos a muchas cosas. Pero cuando usted y yo colocamos la mirada en el Señor, lo vamos a lograr, porque Él ha prometido estar con nosotros. Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y con Dios todo lo podemos lograr. Amén. Y Dios le está diciendo: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y muchas veces nos dejamos vencer por el temor, por el miedo, ¿verdad? Y la Escritura nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿verdad? Dios no nos ha dado ese espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y no debemos dejarnos arrastrar por el temor, por la duda. Y era lo que Jeremías quizás lo estaba embargando, el temor, ¿verdad? Hablar en público. Y quizás hay diferentes tipos de temores en nuestra vida, pero que con la ayuda de Dios y cuando nos disponemos en las manos de Dios lo podemos vencer. Nadie dijo que sería fácil. Cada uno de nosotros enfrentamos quizás diferentes temores en nuestra vida, pero que con la ayuda del Señor los hemos ido superando, porque hay temores que debemos vencer, ¿verdad? Para poder servir con libertad al Señor. Yo no sé usted en esta hora cuál es ese temor. ¿Qué es lo que le está impidiendo servir a Dios con libertad? ¿Qué es lo que lo está usted deteniendo? Y muchas veces sabe que trae el temor, trae estancamiento a nuestra vida. Y por el temor muchas veces dejamos de hacer lo que Dios nos ha mandado. Muchas veces por el temor nos dejamos llevar. Pero cuando nosotros sabemos que si nosotros nos levantamos, le decimos al Señor sí, Dios nos va a ayudar. Dios nos va a dar la victoria. Entonces Dios nos dice en esta hora que no debemos temer. ¿Sabe por qué? Dios nos da una razón. Porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces, ¿quién está con nosotros? Jehová, el Dios Todopoderoso. ¿Para qué? Para librarnos. Y cuando nosotros miramos el libro de Jeremías, podemos ver que el ministerio de Jeremías fue difícil, fue duro. Le tuvo que hablar a un pueblo rebelde muchas veces, a un pueblo que era de dura cerviz, a un pueblo que lo persiguió, aún lo encarceló por causa del mensaje de Jeremías. Entonces, ¿era fácil la misión de Jeremías? No era fácil. Y si yo les dijera que es fácil la misión y el llamado que Dios le ha hecho a cada uno de ustedes, no estaría diciendo verdad. En este caminar con el Señor, en este llamado que Dios nos ha hecho y en el servicio a el Dios Todopoderoso, nos vamos a enfrentar a diferentes luchas, a oposición, a personas que van a estar en contra, a cómo el enemigo muchas veces se levanta. Pero sabe que no nos debemos de olvidar de esta palabra donde Dios le dijo a Jeremías de que Él estaría con él. Y así como Dios le prometió a Jeremías que estaría con él, Dios también está con todo aquel que decide aceptar su llamado y decide comprometerse con el Señor. Amén. Entonces miramos en la vida de Josué que en un momento Dios también lo llamó, ¿verdad?, para dirigir una gran nación. Y Dios le dijo a Josué también que no tuviera temor, porque Dios estaría con él. Grandes retos que vamos a tener que enfrentar, responsabilidades en nuestra vida, pero que con la ayuda de Dios y dependiendo de Dios nosotros vamos a poder vencer, nosotros vamos a poder triunfar, nosotros vamos a poder obedecer a lo que Dios nos ha llamado. Amén.
Entonces, este es el llamado que Dios le hace y la misión que también tendría Jeremías. Pero vemos que a pesar de todo, Jeremías pudo cumplir con el llamado de Dios. Y es una palabra que nos alienta también a nosotros a levantarnos en estos tiempos, ¿verdad? Para adorar a Dios, para vivir una vida apartada para el Señor, para vivir una vida que agrade a Dios y para vivir una vida en la cual le podamos servir al Señor. Y qué mejor en la juventud, ¿verdad? Desde edades tempranas poder empezar a servir al Dios Todopoderoso, porque dice la Escritura, ¿verdad?, que para cuando lleguen los tiempos, cuando ya sean viejitos, que ya falta mucho tiempo para eso, podamos tener contentamiento en el Señor. Un día podamos sentarnos y reflexionar y mirar desde cuántos años hemos servido al Señor y podamos decir al final de nuestros días, valió la pena el tiempo que Dios me dio para vivir en esta tierra, porque la aproveché en los caminos del Señor, la aproveché para vivir una vida para Dios, la viví de tal manera en la cual el Señor, ¿verdad?, fue el centro de mi vida y pude estar en el centro de la voluntad del Señor. Qué bueno que cuando pasen los años nosotros evaluemos nuestra vida y podamos tener contentamiento. Y hoy podemos hacer un ejercicio y es reflexionar de todos esos años, ¿verdad?, que hemos vivido, de qué manera lo hemos vivido. Y poder a partir de ahora pensar también cómo quiero continuar viviendo mi vida. ¿Qué quiero alcanzar al final de los tiempos, cuando ya tenga que partir de aquí? Porque un día tendremos que partir, pero qué bueno que los mejores años de nuestra vida lo hayamos disfrutado en la presencia de Dios y sirviendo al Dios Todopoderoso, porque habrá un galardón para cada uno de nosotros. Amén. Así que hay un galardón para todo aquel que se dispone para el Señor, que vive una vida consagrada para Dios, pero también para aquel que sirve al Dios Todopoderoso. Amén. Y es un buen día para agradecerle a Dios y decirle: gracias, Señor, por haberme incluido en tus planes, porque he sido tu obra, porque me has llamado, porque pensaste en mí, Señor, porque trazaste un plan y un propósito para mi vida. Amén. Queremos orar así en esta hora. Y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a decirle gracias por haberme amado, por haberme escogido y por haber pensado en mí. Así que hoy nos vamos a llevar esta palabra en nuestro corazón.